Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a calcular dos problemas con 3 apartados cada uno de geometría espacial, ¿vale? Al principio pueden parecer un poco iguales, pero tienen los apartados A un poco diferentes. Luego el resto de apartados ya no tienen nada que ver. Vamos a calcular puntos simétricos y otras características que nos interesan. Entonces, como siempre, no vamos a perder más tiempo, vamos directamente a por los ejercicios. Venga, pues el ejercicio 1 nos dice, sean R y S las rectas R de ecuaciones paramétricas x igual a lambda y igual a 1 menos lambda, z igual a 3, y la recta S de ecuación continua x menos 1 igual a y igual a z menos 3. Calcular. En el apartado A nos piden la ecuación del plano perpendicular a R que pasa por el punto 0, 1, 3. Vale, luego tendremos otros dos apartados más. Vamos entonces con este primero. Mirad, la situación del problema. Vamos a dibujarla. Yo tengo mi recta R. En este apartado no me hablan de la recta S. Entonces aquí tengo la recta R. Y quieren que calcule un plano que pasa por este punto, ¿vale? Que voy a llamar, si os parece, P. Entonces el punto P va a ser el 0, 1, 3. Y que sea perpendicular a mi recta R. Vale. Entonces voy a poner el plano de tal forma que sea perpendicular. La situación va a ser más o menos una cosa así. Bien. Y de ahí ya lo tenemos. Vale, vamos a hacer la línea discontinua y lo que tengo es que, por ejemplo, así mi recta estaría pasando más o menos por detrás. Y esta sería la situación. Vale, con respecto al punto, si os dais cuenta, este punto P es precisamente el de mi recta. Si os dais cuenta, en las ecuaciones que tengo en las ecuaciones paramétricas que tengo en mi recta, precisamente el punto conocido es el 0, 1, 3, ¿de acuerdo? Aquí sería más la lambda. Por lo tanto, ya sé que mi punto también está en mi recta, es decir, que lo puedo colocar perfectamente aquí, ¿vale? Eso en la situación del problema no me va a variar nada, porque el punto estuviera o no en la recta, lo único que pasaba es que el punto lo tendría ahí y lo utilizaría igualmente en las operaciones que voy a hacer. Vale, para calcular un plano, lo que voy a utilizar es la condición de perpendicularidad, en este caso a la recta. Entonces, mirar, de mi recta conozco el punto P, que lo voy a llamar ya P sub R, ¿de acuerdo? Porque es el mismo que de la recta, y también tengo su vector director, que lo voy a llamar U sub R. El vector U sub R tiene por coordenadas los parámetros que acompañan a la lambda, que serían en este caso 1 menos 1, y como en la última no aparece lambda, sería 0. Por lo tanto, esto sería, voy a poner bien al igual, el 1 menos 1, 0. Y ya tengo mi vector U sub R. Este vector U sub R precisamente es el vector de la recta. Vamos a ponerlo así en rojo. Sería este vector. ¿De acuerdo? Este de aquí va a ser mi vector U sub R. Claro, si os dais cuenta, al ser perpendicular la recta al plano que yo quiero calcular, al plano pi, precisamente el vector U sub R también es perpendicular a mi plano, ¿vale? Voy a poner este P sub R. Entonces, al ser perpendicular mi recta a mi plano, tendré que el vector normal del plano, voy a llamarlo n sub pi, el vector normal es precisamente el vector director de mi recta, ¿de acuerdo? El vector normal del plano, recordar que es el perpendicular al plano, ¿de acuerdo? Ese sería el n sub r. Por ser en este caso paralelos, puedo utilizar el mismo. Por lo tanto, ya tengo el vector normal del plano, que sería el 1 menos 1, 0. Recordar que el vector normal del plano, la ecuación que yo quiero calcular del plano, sería de la forma ax más bi más cz más d igual a 0. El vector normal, el n sub pi, es precisamente los coeficientes que acompañan a las variables, es decir, el a, b, c. Como yo ya tengo que el n sub pi es precisamente este, ya tengo parte de mi ecuación, es decir, que ya tengo que el plano pi tiene por ecuación la a es 1, x, la y es menos 1, por lo tanto, la b es menos 1, por lo tanto y es menos 1, y la c es 0, por lo tanto más 0z, que no lo pongo, y más d. Y ya lo tengo. Esto ocurre, ¿vale? Lo voy a poner, esto es sí, solo sí, esto ocurre por ser r y pi perpendiculares, ¿de acuerdo? Esta es la notación para indicar la perpendicularidad. Entonces, por eso puedo utilizarlo. Vale, y ahora la única condición que me falta es utilizar que el punto P sub R pertenece a la recta. Al plano, porque a la recta también pertenece, pero yo quiero que pertenezca al plano. Ahora, por pertenecer al plano, tiene que verificar la ecuación del plano. Es decir, que puedo sustituir mi punto. Voy a sustituir la x por la x del punto, 0, y la y voy a sustituirla por la y del punto. Como la z no aparece, pues no la sustituyo.
Por lo tanto, sustituyo. La x hemos dicho que es 0, menos la y, que es 1, más la d. Por lo tanto, de aquí obtengo que la d es igual a 1. Y de aquí ya tengo la ecuación de mi plano. El plano pi que yo quiero calcular, perpendicular a mi recta y que pasa por ese punto, va a ser x menos y más 1 igual a 0. Y ya tengo la ecuación del plano que me pedían. ¿Vale? Vamos a señalarla. Esta es la ecuación del plano que me pedían. El apartado A muy sencillito, apenas he tenido que hacer 2 operaciones. Vamos con el apartado B. Bueno, pues el apartado B, teniendo las dos rectas exactamente las mismas del apartado anterior, nos dice que calculemos las coordenadas del punto de intersección de ambas rectas. Es decir, que en principio estamos entendiendo que nuestras dos rectas, la R y la S, se cortan en un punto. Vamos a comprobarlo calculando ese punto. Aquí tengo R y S y aquí tengo el punto. Como antes llamé P sub R al punto que tenía, este voy a llamarlo Q, la intersección de las dos. Entonces este va a ser mi punto Q. Entonces yo tengo que mi recta R tiene como ecuaciones paramétricas x igual a lambda, la y igual a 1 menos lambda y la z es igual a 3. Y puedo escribir mi recta S también en paramétricas, que sería la x igual el punto 1 menos el vector, que está todas divididas, si os dais cuenta, está entre 1 y entre 1, ¿vale? Por lo tanto ya tengo el vector. Por lo tanto ya tendría que sería más mu. Luego la y sería, no tiene nada restando, por lo tanto 0, más también mu, y la z sería a3, lo que está restando, más mu. Y ya tengo mis dos rectas en paramétricas. Lo que tengo que hacer es la intersección, es decir, calcular el x, y z que pertenece a ambas rectas para tener mi punto. Por lo tanto, en este caso lo que voy a hacer es trabajar con todo el sistema de ecuaciones que tengo aquí, 6 ecuaciones con 5 incógnitas, la x, la y, la z, la lambda y la mu. Por lo tanto, lo que voy a hacer es trabajar por sustitución. Por sustitución, por igualación. Voy a igualar la x con la x, la y con la y la z con la z. Vale, vamos a calcular. Igualando las ecuaciones de las x, tengo que lambda es igual a 1 más mu. Igualando las y, tendría que 1 menos lambda es igual a mu directamente. Y luego, igualando las z, tendría que 3 es igual a 3 más mu. Vale, de la última ecuación ya puedo calcular directamente la mu. El 3 que pasa restando hace que 3 menos 3 sea 0, por lo tanto mu es igual a 0. Con esto ya podría calcular precisamente la x, la y, la z y ya tendría mi punto, ¿vale? Pero voy a comprobar que el sistema realmente tiene solución, es decir, que el sistema es compatible y determinado, porque si no significa que estas dos rectas no se cortarían en un punto. Vale. Entonces lo que tengo como mu es igual a 0, sustituyo en la segunda ecuación, tendría que 1 menos lambda es igual a 0, por lo tanto lambda es igual a 1. Y compruebo en la tercera ecuación, sustituyendo la lambda igual a 1 y la mu igual a 0, a ver si también se verifica. De aquí lo que tendría es que 1 es igual a 1 más 0, por lo tanto esto es cierto y el sistema sí es compatible determinado. De aquí ya podría calcular la x, la y, la z, sustituyendo la lambda o la mu, cualquiera de las dos. Si sustituyo la mu en la ecuación de S, tendría que x es igual a 1 más 0, la y es igual a 0 más 0, y la z sería igual a 3 más 0. Por lo tanto, el punto Q sería lo que me sale de aquí, el 1, 0, 3. Ya tengo el punto de intersección, ¿vale? Me daba igual sustituir tanto en la R como en la S. Yo he sustituido en la S, si hubiera sustituido en la R me daría exactamente igual. Daros cuenta que voy a sustituir aquí el 1. Aquí sería 0 más 1, 1, precisamente lo que me ha salido aquí. Luego sería 1 menos 1, 0, otra vez exactamente lo mismo. Y 3 más nada, directamente 3. Por lo tanto me saldría exactamente lo mismo. Ya veis que es muy fácil de calcular. Vamos por el apartado C. Venga, pues el apartado C solo nos pide que calculemos la ecuación del plano que contiene a las rectas R y S. Yo tenía exactamente igual que antes que mis dos rectas se cortaban en un punto. Por lo tanto, al cortarse en un punto, existe un plano que contiene ambas rectas, ¿de acuerdo? Es decir, que yo podría dibujar así un plano que contiene a ambas. Vale. Ahora, como ya no estoy hablando de perpendicularidad, ya no puedo utilizar el vector normal igual que utilicé antes. Entonces lo que necesito para calcular un plano son dos vectores y un punto. Fijaros, punto ya tengo, precisamente el punto en el que cortaban ambas rectas. Este punto era el 1, 0, 3, que lo hemos calculado en el apartado B. Luego además tengo los dos vectores de ambas rectas. Yo tendría el vector u sub r, en paramétricas es lo que acompaña a las lambdas, los parámetros que acompañan a las lambdas, que sería 1
menos 1, 0. Y también tengo el vector director de la recta U sub S, lo que divide a cada una de estas partes de aquí, que como dije antes será el 1, 1, 1. Entonces ya tengo mis dos vectores. Este sería el 1, 1, 1. ¿Vale? Como ninguna de las dos rectas son paralelas ni se cruce, ya demostramos antes que se cortaban en un punto, puedo utilizar estos dos vectores porque ya veis, nos marcan direcciones diferentes, no son el mismo. ¿Vale? Lo que estoy utilizando es que estos dos vectores serían más o menos, uno estaría ahí y el otro también estaría ahí. Y me determina las dos direcciones que necesito para mi plano, ¿vale? Ahí tendría uno y ahí tendría el otro. Por lo tanto, ya puedo empezar a calcular, porque ya solo tengo que mi plano viene determinado con estas tres cosas. Entonces tendría, utilizando voy a calcular la ecuación general, ¿vale? Porque podría poner ya que directamente mi plano pi, escrito en paramétrica, sería x y z, coger mi punto, que sería el 1, 0, 3, lo voy a poner todo, más lambda veces el primer vector, lambda menos lambda más 0 lambda, ¿vale? Lo pongo, aunque esta no deberíamos de ponerla ya, ¿vale? Es 0 lambda. Y luego más el otro vector multiplicado por mu. Estas serían las ecuaciones paramétricas de mi plano pi. Pero yo quiero calcular la ecuación general del plano, por lo tanto lo que hacemos es calcular el siguiente determinante. Primero pongo mis dos vectores, el 1, menos 1, 0, y luego el otro vector, 1, 1, 1, y a las variables x y z les resto el punto, por lo tanto x menos 1 y menos 0, z menos 3. Calculamos este determinante, lo igualamos a 0 y con esto ya tenemos la ecuación. Vale, vamos multiplicando. Diagonal principal sería 1 por 1 por z menos 3, directamente z menos 3. Luego la y multiplicada por 0, ¿de acuerdo? Este por este por este, directamente 0, no lo pongo, y luego serían menos 1 por x menos 1 sería menos x más 1. Por lo tanto, menos x más 1. Vale, y esto de aquí es un menos, que se vea bien. Luego, las otras diagonales, en otro sentido, sería 0 por 1 por x menos 1, directamente 0. Luego, 1 por y por 1 sería 1 cambiado de signo, menos y. Y luego la última sería menos z más 3, cambiado de signo, más z menos 3. Más z menos 3, igual a 0. Por lo tanto, me queda... Para la x solo me queda menos x. Luego para las y me quedaría menos y. Para la z más 2z. Y luego términos independientes menos 6 igual a 0. Y con esto ya lo tengo directamente. Por lo tanto mi plano pi sería, voy a cambiar todo de signo, ¿vale? Para que la x sea positiva. X más y menos 2z más 6 igual a 0. Y ya tengo el plano que quería calcular. Vamos a por el siguiente ejercicio. Pues el ejercicio 2 también está dividido en 3 apartados. Vamos con el primero. La primera parte sí de todos los ejercicios es lo mismo. Nos dice, consideramos el punto P 6 menos 1, 5 y la recta R de ecuaciones paramétricas x igual a 5 más t y igual a menos t, z igual a 1 menos 2t, con t perteneciente a los números reales. En el apartado A nos dice, halla la ecuación del plano pi perpendicular a la recta R que contiene a P. Vale, cuidado porque la situación puede parecer la misma que la anterior. Yo quiero calcular un plano, ¿vale? Voy a dibujarlo, en este caso, así. Un plano. Y tengo mi recta, que quiero en este caso que sea perpendicular a mi plano que quiero calcular, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me ocurre lo mismo que antes, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Y por aquí más o menos pasará por detrás, ¿vale? Vamos a ponerlo bien. Sería ahí. ¿Vale? Más o menos una situación así, pasando por detrás, ¿vale? En discontinuo. Vale, si os dais cuenta, en el ejercicio anterior yo tenía mi plano pi, tenía mi recta R y precisamente teníamos que el punto que me daban, la P, era la intersección. Ahora, sin embargo, no va a ocurrir lo mismo. Resulta que el punto P está fuera de mi recta, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que P no pertenece a la recta R, ¿vale? Yo lo que afirmo es que no pertenece a R. ¿Cómo lo compruebo? Cogiendo las ecuaciones paramétricas y sustituyendo el punto P en la x y z. Fijaros, entonces si cojo la recta, las ecuaciones paramétricas y sustituyo el punto, sería que 6 es igual a 5 más t, luego sería menos 1 es igual a menos t, y z, que es igual a 5, es igual a 1 menos 2t. Si calculo, de aquí lo que tengo es que t es igual a 1, del segundo también tengo que t es igual a 1, pero de la tercera tendría el 1 pasa restando, por lo tanto 4 es igual a 2t,
a menos 2t, y por lo tanto la t es igual a menos 2. Fijaros, he obtenido valores diferentes. No puede ser porque la t solo puede valer una cosa y 1 es distinto de menos 2. Por lo tanto, de aquí concluyo que p no pertenece a R. Por lo tanto, la situación del problema no es la misma que la anterior. Aún así, la forma de calcular es exactamente lo misma. Como tengo que mi recta es perpendicular al plano que yo quiero calcular, voy a ponerlo bien, tendría que el vector director de mi recta, este de aquí, ¿vale? Vamos a dibujarlo ahí. Ahí sería la situación, ahí. Este vector, que lo voy a llamar también, bueno, vamos a ponerlo bien, ahí. Este vector, que es el U sub R, precisamente es el normal de mi plano. Es decir, el vector U sub R es igual al vector normal del plano, n sub pi lo voy a llamar. El vector U sub R, los parámetros que acompañan a esa variable, sería 1, menos 1, menos 2. Esto ocurre lo mismo, esto ocurre por ser R y pi perpendiculares. Es decir, que ya tengo que mi plano pi sería exactamente igual que antes, sería de la forma x menos y menos 2z, he sustituido la a, la b y la c precisamente por los números que me aparecen ahí. Vale, y quito esto. Y luego sería más la d, que la desconozco. Aquí lo que tengo que utilizar ya nada más es que el punto que me dan, este punto P, pertenece al plano. Como P pertenece al plano, lo único que tengo que hacer es sustituir la x y la z en la ecuación de mi plano. Entonces tendría que esto sería 6 menos 1, lo pongo todo, menos 2 por 5 más d. Es decir, que me quedaría 6 más 1 menos 10 más d igual a 0. Por lo tanto, 6 más 1 es 7, menos 10 sería menos 3 más d igual a 0, por lo tanto la d es igual a 3. Y ya tengo que el plano que quería calcular, el plano pi, será de la forma x menos y menos 2z más 3 igual a 0. Y ya tengo el plano pi que quería calcular, ¿vale? Vamos a marcarlo. Este es el plano perpendicular a mi recta R y que pasa por el punto P. Fijaros que en cuanto a cálculos no he cambiado nada, porque es igual que el que hemos hecho en el ejercicio 1 en el apartado A también, pero ahora la diferencia es que mi punto no pertenecía a mi recta, por lo tanto eso es lo único que varía, pero para calcular el plano pi no necesitaba precisamente ese punto, a mí me bastaba con uno cualquiera, en el que me dijeran que pasa mi plano. Ya tenemos el apartado A, vamos a por el B. Pues el apartado B nos dice, determina el punto Q donde la recta R corta al plano pi. Fijaros, vuelvo a dibujar la situación del problema. Nosotros teníamos nuestro plano pi y nuestra recta R. De tal forma que teníamos la misma situación que antes. Aquí, que estoy borrando. Aquí. Entonces, aquí tenían discontinua, la recta pasa por detrás y tenía por ahí mi punto P que habíamos llamado este de aquí, ¿de acuerdo? Ahora lo que quieren es que calcule este punto Q. Este es R y este es pi. Vale, de aquí teníamos que pi era x menos y menos 2z era más 3 igual a 0, que lo hemos calculado justo antes. Y ahora ya sí quieren que calcule este punto. El punto Q, que es precisamente la intersección de R con pi. Vale, para calcular una intersección, lo que tiene que hacer mi punto Q en este caso es verificar todas las ecuaciones, es decir, x tiene que ser igual a 5 más t, la y tiene que ser igual a menos t, la z tiene que ser igual a 1 menos 2t y por último x menos y menos 2z más 3 tiene que ser igual a 0. Tiene que verificar todas por estar en R y por estar en pi. Vale, para trabajar en esto lo único que tenemos aquí son 4 variables, 4 ecuaciones y tengo 3 de ellas estaba diciendo, la z también, ¿vale? Esta también, las tengo despejadas, por lo tanto lo que hago es sustituir en la cuarta ecuación lo que vale x y z. Por lo tanto, como x menos y menos 2z más 3 es igual a 0, sustituyo la x, que es 5 más t, luego menos la y, que es menos t, y luego menos 2 multiplicado por la z, 1 menos 2t más 3 igual a 0. Venga, hacemos las operaciones. Nos queda 5 más t más t otra vez, luego menos 2 más 4t más 3 igual a 0. Vale, la t más 4t nos queda 6t. Y luego 5 menos 2 más 3 sería 8 menos 2 directamente 6. ¿Vale? Sí.
y igual a 0, ¿vale? Entonces aquí lo que tengo es que t es igual a menos 1. Ya como que tengo que t es igual a menos 1, sustituyo en estas tres ecuaciones y ya directamente tengo que mi punto q que yo quería calcular, el punto q lo voy a ir poniendo ya directamente, sería 5 menos 1, 4, luego menos 1 directamente 1 y luego 1 menos 2 por menos 1 sería más 2, por lo tanto directamente 3. Por lo tanto el punto q que queríamos calcular es el 4, 1, 3. Y ya tenemos el punto, ya veis, una intersección es muy sencillita de calcular. Vamos con el apartado C, que también va a ser muy sencillito. Venga, pues el apartado C solo nos dice determina el punto S simétrico de P respecto a la recta R. Entonces yo tenía mi recta R. Así la tenemos dibujada, ¿vale? Voy a hacerla un poco más pequeña, que no me hace falta tan grande el dibujo. Ahí, la recta R. Y tenía mi punto P, que yo lo había dibujado más o menos por aquí. Vale, quieren que calculen el punto simétrico. El punto simétrico sería nada más la situación de si esto actúa como un espejo, continuar hasta el otro lado. Ese sería precisamente mi punto S, ahí. De tal forma que yo tengo que la distancia desde P hasta R es lo mismo que la distancia desde R hasta S, ¿vale? Entonces, fijaros, para calcular un punto simétrico, nosotros lo que necesitaríamos es calcular un plano perpendicular a R y que contenga a P, ¿vale? Voy a cambiar mi tipo de recta y vamos a poner esta. Es decir, yo necesitaría un plano que contiene a P y perpendicular a S. Más o menos la situación es esa, ¿vale? Entonces ya tendría más o menos eso, ¿vale? Vamos a borrar ahí que me he pasado. Ahí está. Vale. Pero claro, precisamente ese plano que quiero calcular es el pi, ya me lo dan el ejercicio. Una vez que ya tuviera ese plano calculado, que nosotros lo tenemos, ¿vale? El plano pi, que era x menos y menos 2z más, ¿dónde lo tenía? Ahí, más 3 igual a 0, ese sería mi plano pi. Nosotros lo que haríamos es calcular la intersección de r con pi, es decir, precisamente ese punto de aquí, el punto que hemos llamado en el ejercicio anterior, que nos lo pedían, el punto Q. Es decir, que este ejercicio ya está puesto de tal forma que me van dando las cosas que yo necesitaba. Este punto Q lo teníamos calculado antes, era el 4, 1, 3, ¿vale? Que lo tenía por ahí apuntado. Ya lo tendría. Una vez que ya tengo el punto Q, precisamente el punto Q es el punto medio, del segmento PS. Porque ya tengo que, si he dicho que la distancia desde aquí hasta aquí tiene que ser la misma que desde aquí hasta aquí, precisamente el Q es el punto medio. Por lo tanto, se tiene que verificar que el punto Q, que lo tenía ahí, 4, 1, 3, sea el punto medio de los otros dos. Al S, si os parece, lo voy a poner como ABC. Por lo tanto, al ser punto medio, se tiene que verificar que el punto S más el punto P dividido entre 2 me dé directamente el punto Q. Es decir, A más el 6, la A del punto S, la X del punto S, que la he llamado A, y la X del punto P, todo dividido entre 2. Luego, la B más el punto P menos 1 partido 2 y la C más el punto P, 5 partido 2. Esto tiene que ser una igualdad. De aquí lo que tengo son tres ecuaciones, una para la A, una para la B y una para la C. Es decir, A más 6 partido 2 tiene que ser igual a 4, por lo tanto A más 6 es igual a 8 y de aquí tengo que la A es directamente 2, ¿vale? Voy a ir poniéndolas ya debajo. La A tengo que es igual a 2. A igual a 2. Luego tendría que B menos 1 partido 2 es igual a 1, por lo tanto B menos 1 es igual a 2 y B es igual a 3. Dije que lo iba a poner abajo, así que voy a ponerlo abajo ya directamente. Estaba diciendo que B es igual a 3. Y luego para la C, C más 5 partido 2 es igual a 3, que lo tenía ahí. Por lo tanto, C más 5 es igual a 6 y por lo tanto la C es igual a 1. Ya tengo mi punto. El punto que quería calcular S es el 2, 3, 1. Y ya tenemos el punto simétrico. Ahí está el punto simétrico. Nada, también muy sencillito porque en el ejercicio ya casi todo estaba resuelto cuando estábamos calculando los apartados anteriores. Por lo tanto, ya tenemos otro ejercicio hecho.